Muy bien, vamos a ver la última parte de funciones base. Vamos a ver con algún detalle ahora el concepto de pseudopotenciales o también llamados a veces potenciales de Caroso efectivos. ¿Sí? Eh, es un concepto interesante, vamos a desarrollar un poco la teoría detrás de los pseudopotenciales porque resulta interesante y fundamentalmente porque son conceptos que ya hemos desarrollado, sobre todo cuando vimos toda la parte de Hartree-Fock, así que no nos van a resultar extraños. Y tiene, digamos, algunos conceptos que son interesantes de ver. ¿Sí? ¿De dónde sale esta cuestión de los pseudopotenciales? Bueno, el punto es el siguiente. A medida que descendemos en la tabla periódica, cuando los elementos empiezan a hacerse más pesados, ¿sí? Donde por más pesados quiero decir que el Z aumenta y consecuentemente también el número de electrones, vamos requiriendo cada vez más funciones base, perdón, para poder representar la gran cantidad de electrones que tenemos, ¿sí? Tanto electrones internos como electrones de valencia. Eh, Hay un punto, ¿no es cierto? Y es que los electrones internos, si bien son absolutamente imprescindibles para describir la repulsión entre el core de un átomo, el carozo de un átomo y la valencia, no son realmente importantes al momento de describir la formación o la ruptura de enlaces. ¿Sí? Son importantes porque la repulsión entre el core y la valencia va a determinar, digamos, no solo la posición de los electrones de valencia, sino también su energía. ¿Sí? Pero además, acuérdense ustedes que los electrones internos son importantes porque tienen un peso muy grande en la energía electrónica total. ¿Sí? Además, hay una cuestión que es importante también, y es que eh, es cierto que a medida que los átomos se hacen cada vez más pesados, los efectos relativistas también son cada vez más importantes. ¿Y los efectos relativistas dónde se manifiestan? ¿En qué orbitales se manifiestan más fuertemente? En los internos, porque son los que sienten al núcleo con mayor fuerza y por lo tanto es donde se nota más el efecto de la energía cinética. ¿Sí? En los electrones internos la energía cinética se ve fuertemente afectada por la interacción con el núcleo. La velocidad puede alcanzar una porción importante de la velocidad de la luz y entonces los efectos relativistas se hacen importantes, ¿sí? Mucho más importante que en los electrones de valencia. Entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿qué son importantes los electrones internos al momento de describir enlaces químicos? No, realmente no, pero sí son importantes para describir propiedades de los átomos que no podemos ignorar si queremos dar una descripción correcta justamente de la formación y de la ruptura de los enlaces. Entonces estamos en una disyuntiva. No los necesitamos para describir los enlaces, pero sí los necesitamos para que la descripción de esos enlaces con los orbitales de valencia sea suficientemente buena. Bueno, los pseudopotenciales o SP ¿sí? reemplazan justamente a los electrones internos por un potencial efectivo. ¿Sí? El potencial efectivo lo que hace es simular la interacción entre el carozo y la valencia y además da cuenta de los efectos relativistas más importantes. ¿Sí? Eh, hay una alternativa a los pseudopotenciales y es que en lugar de reemplazar a los electrones internos por un potencial efectivo, se los mantiene explícitamente para el cálculo de las integrales de repulsión con la región de valencia. ¿Sí? Pero una vez que se calcularon todas las integrales, se los excluye del proceso autoconsistente. Al excluirlos del proceso autoconsistente, los orbitales atómicos que representan a los orbitales internos, perdón, a los electrones internos, no van a cambiar, tampoco van a cambiar sus autovalores. Entonces, estamos dentro de una aproximación que se denomina de carozo congelado, o frozen core en inglés. ¿Sí? Esta aproximación es utilizada ¿sí? de manera incluso hasta predeterminada por varios programas que usan la teoría del funcional de la densidad y por algunos métodos que están basados en post-Hartree-Fock, ¿sí? en donde se sobreentiende que el efecto de los electrones internos no es importante para la descripción del de comportamiento químico, pero sí es importante para la energía. Bien, ¿cuáles son los aspectos más salientes de un pseudopotencial? Vamos a tener pseudo orbitales y también pseudo autovalores. ¿Sí? La característica de los pseudo orbitales es que no tienen nodos, ¿sí? Son
funciones anodales, ¿sí? Pero van a coincidir con los orbitales, que podemos llamar, si ustedes quieren, orbitales verdaderos, ¿sí? Más allá de un determinado valor de R. Fíjense esta gráfica, ¿sí? En negro tenemos el orbital verdadero, ¿sí? Con sus nodos, en este caso tenemos dos nodos, no consideramos por supuesto el nodo en cero, tenemos solamente dos nodos, y fíjense lo que sería esta función que está en rojo. Esto sería el pseudoorbital, ¿sí? El pseudoorbital ya perdió esos nodos, pero tiene la característica de que a partir del máximo, ¿sí? Del máximo más lejano que presenta el orbital verdadero, a partir de ese máximo más lejano, el pseudoorbital y el orbital verdadero coinciden totalmente, ¿sí? Esta es una de las tantas condiciones que tiene que cumplir a ver, perdón, me expresé mal. Es una de las tantas condiciones que puede cumplir un pseudo orbital con respecto al orbital, ¿sí? Verdadero. ¿Sí? Dependiendo de qué condiciones cumplan con respecto a qué tan parecido es el pseudo orbital con el orbital verdadero, bueno, eso define un poco la naturaleza del pseudoorbital. Pseudoorbitales que satisfacen esta condición de que son iguales al orbital a partir de este valor de máximo, ¿sí? Se denominan pseudoorbitales, ¿sí? Y por lo tanto pseudopotenciales de norma conservada, ¿sí? De norma conservada. Bien. Y una característica de los pseudoautovalores, es decir, de los autovalores de los pseudoorbitales, es que deben ser idénticos a los autovalores de los orbitales verdaderos que están reemplazando, ¿sí? Generalmente, vamos a ver, incluso ustedes van a ver un ejercicio en el seminario, en donde no es exactamente igual, pero bueno, se puede suponer que son muy parecidos dentro de un determinado umbral de error. Bien, vamos a ver un poco la teoría detrás de los pseudopotenciales. Vamos a suponer un átomo, ¿sí? Un átomo bien sencillo, después lo vamos a hacer un poco más complejo, en el cual tenemos un orbital atómico de valencia, que lo simbolizamos como Psi sub B, y un orbital atómico interno que lo simbolizamos como Psi sub C. Ambos son autovectores, de un hamiltoniano, ¿sí? Que el hamiltoniano tranquilamente podría ser el operador de Fock, ¿sí? Fíjense por cómo está escrita esta ecuación, ¿sí? Es decir, este hamiltoniano H actuando sobre alguna de las funciones, ¿sí? Una Psi sub I, que puede ser tanto del caroso como de valencia. H se divide en un operador monoelectrónico y un operador bielectrónico, es decir, que tiene en realidad la misma pinta que el operador de Fock, si ustedes recuerdan Hartree-Fock, actuando sobre el orbital y para devolvernos un autovalor y el mismo orbital. Vamos a definir entonces el pseudo autovector de valencia, ¿sí? Psi sub B, pero con una prima, ahí primado, que cumple con la condición de ser ortogonal, que debe cumplir con la condición de ser ortogonal a los orbitales internos, ¿sí? Y al mismo tiempo tiene que ser anodal. Nosotros sabemos que por construcción, como el orbital Psi sub B y el orbital Psi sub C son autovectores, ambos del mismo operador, entonces deben ser ortogonales, ¿sí? Lo que vamos a hacer es forzar a que Psi sub B' también sea ortogonal. Entonces, construimos una función de este tipo. Esta manera de trabajar es muy conocida, es un esquema de ortogonalización conocido como esquema de Gram-Schmidt, ¿sí? Que se puede extender a la necesidad de ortogonalidad con una serie de funciones, ¿sí? Aumentando la sumatoria acá. Pero bueno, en este caso, como tenemos solamente dos orbitales, nos quedamos con esto. Esta constante A se fija a partir de la condición esta necesaria de ortogonalidad. Fíjense lo siguiente, nosotros premultiplicamos por la izquierda con el orbital del core, ¿sí? E integramos. Entonces, esta integral dijimos que era igual a 0. Esta integral es la que nosotros vamos a pedirle que sea igual a 0. Y me queda entonces esta integral que sabemos que es igual a 1. Entonces, me queda una ecuación en donde la integral que a mí me interesa que sea igual a 0 más a, eso es igual a 0. Entonces la única manera en que nosotros tenemos para forzar la ortogonalidad entre el pseudo autovector de valencia y el estado del caroso es que a valga
la misma integral que acabamos de obtener acá arriba, pero con un signo negativo por delante. ¿Sí? De esa manera forzamos la ortogonalidad. Si llevamos el valor de la constante A acá arriba, a la definición, digamos, a la ecuación que me permite relacionar el pseudo autovector con el autovector verdadero, nos encontramos con una ecuación de este tipo. ¿Sí? Fíjense cómo la reescribimos de manera tal que me aparece el producto de las funciones del core, ¿sí? Que no es ni más ni menos que un operador de proyección, ¿sí? Un operador de proyección sobre los estados del core. Esto significa, si ustedes recuerdan, que si el operador de proyección del core actúa sobre este vector, bueno, lo que vamos a obtener va a ser un determinado número dado por la integral, por un valor de una integral que resolvemos, multiplicado por el autovalor del core, ¿sí? Perdón, por el autovector del core. Por eso es que se dice que es un operador de proyección, en este caso sobre psi sub c. Bien, vamos a trabajar ahora un poquito más con esa expresión que acabamos de ver. Vamos a ver cuál es el efecto de ese hamiltoniano h, o si ustedes quieren, de ese operador de Fock, sobre el pseudo autovector. Para eso volvemos a escribir esta ecuación, esta ecuación de tipo Hartree-Fock, ¿sí? Para el autovector de valencia, pero reemplazamos, ¿sí? Donde tenemos psi sub b, la reemplazamos por la expresión que incluye a psi sub b', ¿sí? De manera tal que tenemos dos términos acá entre paréntesis y vamos a tener, por supuesto, dos términos acá entre paréntesis. Aplicamos la distributiva de manera tal que el operador h actúa sobre psi sub b' y actúa sobre esta parte que aparece acá como la condición de ortogonalidad con el estado del core, ¿sí? Fíjense que la manera en que está escrito este término, este segundo término dentro del paréntesis, hace que el operador h esté actuando directamente sobre la función del core, ¿sí? Mientras que me mantiene esta integral acá. Pasa lo mismo, hacemos distributiva de este lado también, con el autovalor del orbital de valencia, ¿sí? Y entonces, lo que les había comentado, el hamiltoniano actuando sobre el estado del core, recordemos que el estado del core es un autovector de este hamiltoniano, por lo tanto me tiene que dar el autovalor del el epsilon sub c multiplicado por la misma función de origen, ¿sí? De este lado no tengo ningún efecto importante, pero si ustedes notan, todo esto que está multiplicando a epsilon sub c es igual que todo esto que está multiplicando a epsilon sub b. Eso significa que yo podría pasar todo este término, epsilon sub b por el operador de proyección por psi sub b', lo podría pasar sumando a la izquierda de la igualdad. Cuando hago eso, me queda esto, el hamiltoniano más este término, esta diferencia de autovalores, ¿sí? Que surge por haber pasado este término que estaba comentando recién, sumando, multiplicado por el operador de proyección y por el pseudo autovector, ¿sí? De valencia, ¿sí? El cual sale como factor común, ¿sí? de todo esto. Y del otro lado me queda solamente el pseudo autovector de valencia multiplicado por el autovalor, que para dar cuenta de que ahora tenemos una ecuación tipo Hartree-Fock, pero que está actuando sobre el pseudo autovector, entonces al autovalor le vamos a diferenciar del original con una prima, ¿sí? Para que nos recuerde que estamos actuando pura y exclusivamente sobre el pseudo autovector. Fíjense entonces que pasamos de tener un hamiltoniano que era una especie de operador de Fock a tener un hamiltoniano efectivo, ¿sí? Donde el hamiltoniano efectivo tiene esta pinta, lo que tenemos acá. Recordemos que el hamiltoniano original, ¿sí? La H mayúscula original, tiene dos componentes, una parte monoelectrónica y una parte bielectrónica. A este término, el último término que tenemos acá, la diferencia de autovalores, ¿sí? Recuerden que estos autovalores, el de valencia y el del core, son los originales, son los del sistema original, ¿sí? Acá no estamos hablando ni de pseudo autovalores ni de pseudo autovectores, son los originales, multiplicado por el operador de proyección del core.
Entonces, a todo este término lo vamos a denominar pseudopotencial de Phillips-Kleiman. ¿Sí? ¿Por qué Phillips-Kleiman? Bueno, porque fueron dos personas, dos científicos que investigaron por primera vez este comportamiento de los pseudopotenciales. Si al pseudopotencial de Phillips-Kleiman le sumamos el término bielectrónico, ¿sí? Las integrales bielectrónicas, entonces construimos un potencial, o si ustedes quieren, un pseudopotencial efectivo, ¿sí? Entonces, el hamiltoniano efectivo, que actúa sobre el pseudo orbital que tenemos acá, se descompone en un término monoelectrónico y un pseudopotencial efectivo, ¿sí? Un pseudopotencial efectivo que tiene entonces dos componentes. Un componente que depende de integrales de Coulomb y de intercambio, y un término que depende de la condición de ortogonalidad entre el pseudo orbital y los orbitales del core. ¿Sí? Bien, como decíamos recién, entonces el potencial efectivo tiene dos componentes, lo que acabo de comentar recién, uno a través del operador G y el otro a partir de la ortogonalidad con los estados internos. Entonces, podemos decir sin riesgo de equivocarnos que ese potencial efectivo es un potencial efectivo no local. ¿Sí? No local, ¿por qué? Por las integrales de intercambio. Recuerden ustedes que las integrales de intercambio tenían esa particularidad, ¿sí? Que eran no local, que necesitábamos cuando el operador de intercambio actúa sobre una función determinada, necesitamos conocer el comportamiento de la función, no solo localmente, no solo en un punto determinado, sino además en todo un entorno de puntos alrededor del punto determinado. Esa es la definición de un operador no local. ¿Sí? Bien, es posible hacer una transformación, ¿sí? Para que la expresión que acabamos de ver en la diapositiva anterior se transforme en términos puramente locales, ¿sí? En donde la no localidad se mantiene a partir de la dependencia con el número cuántico angular. Vamos a ver cómo podemos lograr esto. Es un truco que es muy interesante, está bastante bueno y vale la pena verlo. ¿Sí? Fíjense, reescribimos entonces el pseudopotencial este efectivo, ¿sí? Tal como lo tenemos escrito en la diapositiva anterior, y vamos a proponer una manera diferente de escribirlo. ¿Sí? Vamos a mantener el operador de proyección, ¿sí? Sobre el orbital verdadero del core interno multiplicado por una función u sub c. ¿Sí? Fíjense que ahora lo que hacemos es, la condición es todos los efectos no locales de G y las condiciones de ortogonalidad, digamos, o la diferencia entre los autovalores, la volcamos en U sub c. ¿Sí? Mientras que mantenemos la condición de ortogonalidad acá en el operador de proyección. En general, para un número cuántico cualquiera L, ¿sí? El de los electrones internos, podemos escribir esta expresión que es un poco más general de lo que tenemos arriba, ¿sí? Y donde queda patente entonces que utilizamos el número cuántico angular para representar al orbital interno. En general, excepto para los elementos del segundo período, donde tenemos solamente electrones internos de carácter S, cuando pasamos al tercer período e incluso más abajo en la tabla periódica, vamos a tener más de un estado interno con el mismo número cuántico angular. ¿Qué quiere decir eso? Piensa, por ejemplo, en el potasio, el calcio. ¿Sí? El potasio y el calcio tienen estados de valencia con un número cuántico principal igual a 3. Eso significa que el estado de valencia es 3s, 3s1 o 3s2, ¿sí? Para el calcio, para el potasio y para el calcio respectivamente. Entonces, por ejemplo, vamos a tener dos estados internos de carácter S, el 1s y el 2s. ¿Sí? Entonces, eso parecería sugerir que, además de tener en cuenta el número cuántico L, deberíamos tener en cuenta también el número cuántico N. Pero eso no es así, porque en realidad en cada función U sub L, por ejemplo una U sub 0, ¿sí? U sub 0 para el átomo de potasio o para el átomo de calcio contiene la contribución de todos los electrones internos con número cuántico angular igual a 0. Es decir, tanto el 1s como el 2s, el efecto del 1s y el 2s están incluidos en una función de tipo U sub 0. ¿Sí? Entonces, reescribimos para un caso más general, cuando hay más de un estado interno, el pseudopotencial efectivo como una sumatoria
desde L igual a 0 hasta un L máximo con esta expresión, U sub L multiplicado por el operador de proyección para el número cuántico angular L. ¿Sí? Fíjense que lo que hacemos simplemente es, bueno, pasar de una expresión como esta, que era válida cuando teníamos un átomo con un solo estado interno, a esta expresión que es bastante más general, que puede tener más de un estado interno. ¿Sí? Insisto, el concepto interesante también acá es que no hay dependencia con el número cuántico n, ¿sí? Porque esas dependencias estarían de cierta manera metidas en esta función U sub L. Bien. Vamos a considerar un término adicional, ¿sí? Una componente del pseudopotencial efectivo y que lo vamos a simbolizar con la L mayúscula. ¿Sí? Una L mayúscula donde L, fíjense que la función matemática es la misma, pero U sub L sale de la sumatoria, es decir, la sumatoria, lo que vendría a ser una especie de un operador de proyección, digamos, con más componentes, U sub L sale, ¿sí? Sale, no estaría, sería independiente, no depende de estos números cuánticos L que van desde 0 hasta L máximo. ¿Y cómo hacemos para que no dependa? Bueno, es muy simple. L mayúscula es el valor del número cuántico angular, una unidad mayor o superior, si ustedes quieren, al mayor valor del número cuántico angular en los estados de valencia. ¿Qué significa eso? Vamos a pasarlo en limpio. Imagínense los elementos del primer periodo. ¿Sí? En los elementos del primer periodo nosotros tenemos como estados de valencia, digamos, el mayor L para los estados de valencia va a ser P. Piensen ustedes en el carbono, en el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, ¿sí? Los estados 2P. Bueno, si L igual a 1 es el L máximo, entonces a L mayúscula lo elegimos igual a 2. En los elementos de transición sabemos que la característica de los elementos de transición son los estados D. ¿Sí? Los estados D, L máximo sería igual a 2. Entonces, L mayúscula tiene que ser una unidad más, es decir, 3. Representaría orbitales F. ¿Sí? Entonces, esa es la condición. Como nosotros la suma la hacemos correr desde L igual a 0 hasta el L máximo, U sub L mayúscula no depende de ninguno de los L's metidos en esta sumatoria. Por eso es que puede salir de la misma. ¿Sí? Por eso es que la podemos escribir de esta manera. Entonces, fíjense, lo que hacemos ahora va a ser sumar y restar este término al pseudopotencial efectivo que teníamos o que heredamos de la diapositiva anterior. ¿Sí? Es este término más menos este término que aparece acá. El término con el menos adelante lo incluimos en la sumatoria que teníamos acá. Fíjense que entonces ahora tenemos el operador de proyección multiplicado por una diferencia entre el U sub L, donde L ahora corresponde al índice de la suma, menos un U sub L mayúscula, ¿sí? Más U sub L mayúscula multiplicado por el operador de proyección. Vamos a suponer que este último término, ¿sí?, que aparece acá es tal que se cumple que la sumatoria, ¿sí?, esta representación del operador de proyección, es igual a 1. Sabemos que eso no es cierto, eso sí es correcto siempre y cuando la sumatoria llegue hasta infinito, es decir, que estemos tomando el conjunto completo de autofunciones, ¿sí? Acá en este caso sería el conjunto completo de armónicos esféricos, ¿sí? Bueno, podemos suponer, si suponemos que la contribución que hacen los L's más allá de L máximo es relativamente pequeño a la unidad, bueno, este término de aproximado podría ser válido, ¿sí? Hacemos esa suposición, que es importante, pero bueno, la hacemos de manera tal que esta sumatoria que aparece acá es igual a 1. Si eso es cierto, entonces la expresión para el pseudo potencial efectivo se transforma en esta parte. Se transforma en esta ecuación que aparece acá. Y esta ecuación es importante, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense, la volvemos a escribir. Recuerden ustedes que cada U sub L, ¿sí?, donde L puede ser de L minúscula hasta una L mayúscula, tienen siempre dos componentes. Un componente, ¿sí?, que va a depender de las integrales de Coulomb y de intercambio, y un término que depende de los autovalores, ¿sí?, de los orbitales internos y de los orbitales de valencia, ¿sí? Entonces, nosotros podemos suponer que
Independientemente del valor de L, las integrales de Coulomb y de intercambio que consideramos van a ser las mismas siempre, ¿sí? Porque es una sumatoria, es el operador G que tenemos. El operador G, ¿sí? El operador, digamos, bielectrónico, tiene en cuenta todas las interacciones entre los dos electrones. Entonces, uno podría pensar que para cada par de funciones U sub L que tomemos acá, la parte que corresponde a las integrales de Coulomb y de intercambio va a ser muy muy parecida, si no es igual, si no es exactamente igual. Eso quiere decir que se pueden cancelar. Si se cancelan, entonces esta diferencia dependería pura y exclusivamente de la diferencia entre los autovalores de los orbitales internos y el orbital de valencia que estemos considerando. Entonces, todo este término que aparece acá en esta sumatoria deja de ser no local para convertirse en local, ¿sí? En realidad no es exactamente local porque paz depende del operador de proyección, entonces se suele llamar términos semilocales, ¿sí? Es un pseudopotencial que se denomina semilocal, ¿sí? Y la parte que sí depende de las integrales, que mantiene esa dependencia con las integrales, queda volcada en este término adicional, ¿sí? Entonces, bueno, resumiendo, la suma que va desde 0 hasta L máximo contienen términos que dependen solamente de la condición de ortogonalidad entre los estados internos y los de valencia. Y las integrales, tanto de Coulomb como de intercambio, quedan contenidas en el último término, en la U sub L mayúscula, que quedó aislado, ¿sí? Bien a la derecha, acá después del signo igual. Bien, esta es la expresión más general que tenemos para un pseudopotencial. ¿Cómo se obtiene un pseudopotencial? Bueno, ahora enseguida vamos a ver una diapositiva que es un poco más clara al respecto, pero de manera muy breve lo que uno hace es invertir las ecuaciones monoelectrónicas que resultan del método Hartree-Fock. Nosotros primero vamos a utilizar el método Hartree-Fock, que puede ser incluso un cálculo relativista. Cuando el átomo es bien pesado, ¿sí? Tiene un Z grande. ¿Qué significa Z grande? Y un Z grande puede ser un Z alrededor de 25, entre 25 y 30, ya los efectos relativistas dejan de ser despreciables, ¿sí? Entonces, si nosotros encontramos los autovectores correctos, ¿sí? Entonces podemos encontrar los pseudo autovectores aplicando alguna condición, ¿sí? de igualdad o de parecido entre los pseudo orbitales y los orbitales verdaderos. Una condición podría ser la de norma conservada, que yo les mencioné cuando vimos una de las figuras cuando recién empezamos la teórica, ¿sí? Entonces, una vez que encontramos la forma del pseudo autovector, lo que hacemos simplemente es invertir esta ecuación de manera tal de que me quede el cálculo, ¿sí? o me quede una expresión para el pseudopotencial para cada uno de los números cuánticos L, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que vamos a tener es el cálculo numérico, exclusivamente numérico, de los pseudopotenciales efectivos. Y si les restamos el término de las integrales, ¿sí? Obtenemos los U sub L, ¿sí? Entonces, a estos U sub L, el último paso para obtener realmente un pseudopotencial es modelarlo con expresiones analíticas. Las expresiones analíticas no son más que funciones gaussianas, en donde aparecen variables, en este caso A, N y B son variables que se tienen que ajustar de manera tal de reproducir el pseudopotencial de la manera más fidedigna posible, ¿sí? Bien, este es el esquema, digamos, por el cual se obtiene un pseudopotencial. Se fija un estado electrónico de interés, ¿sí? Una vez que tenemos el estado electrónico de interés, se resuelven las ecuaciones de Hartree-Fock para obtener los autovectores de interés, ¿sí? Hasta un L igual al L mayúscula que nosotros vamos a fijar de antemano, ¿sí? Insisto que el cálculo Hartree-Fock puede llegar a ser relativista, no hay ningún problema. Entonces, una vez que tenemos cada uno de los pseudo autovectores,
ajustamos, perdón, tenemos acá los autovectores verdaderos, entonces obtenemos los pseudo autovectores de manera numérica, es decir, como una tabla de distancia del núcleo por el valor del pseudo autovector, ¿sí? El criterio elegido puede ser, por ejemplo, el de norma conservada. Hoy en día hay al menos dos criterios más para construir un pseudopotencial, ¿sí? Una vez que se obtiene entonces el pseudo autovector, se invierte la ecuación de Fock y se calcula el potencial efectivo. Entonces, una vez que obtenemos el potencial efectivo, recuerden ustedes que este potencial efectivo contiene también una parte de igual a integrales, ¿sí? Que contienen las integrales de intercambio Coulomb, de intercambio Coulomb, las restamos y obtenemos el término U sub L, ¿sí? Bien, el término U sub L después se ajusta a formas analíticas y tenemos entonces el pseudo potencial que estábamos buscando. Por ejemplo, para el átomo de carbono, un pseudo potencial va a tener esta pinta. Fíjense, acá está la función base de valencia. Fíjense que es una función base de valencia de calidad doble Z, ¿sí? Así que tenemos una función contraída de carácter S, otra función contraída de carácter S. Una función contraída de carácter P, otra función contraída de carácter P. Doble Z, ¿sí? Doble Z en la valencia y el pseudopotencial, ¿sí? Acá en esta primera columna tenemos los coeficientes A. En la segunda columna tenemos los argumentos que van en el exponencial, es decir, B. Y finalmente tenemos acá N, ¿sí? Que vale 2 en todos los casos. Fíjense que las componentes directamente están restadas con respecto al L máximo. En este caso, el L máximo, si bien, no el L máximo, perdón, la L mayúscula, si bien según el criterio que vimos en diapositivas anteriores, tendría que haber sido un U sub D, es decir, L igual a 2, fíjense que acá en este método se lo extiende, ¿sí? Se lo lleva todavía a un L mayúscula todavía más grande, ¿sí? Igual a 3. ¿Sí? Bueno, esta es una condición que se puede cumplir, es decir, que el L máximo por lo menos tiene que ser una unidad superior al máximo valor de valencia que se encuentre en el átomo que se esté considerando, ¿sí? Por lo menos, ¿sí? En este caso es 2 unidades más grande. Bien, ¿qué podemos decir de pseudopotenciales, sobre todo de pseudopotenciales que nos interesen a los químicos? Bueno, existen varias alternativas. Alternativas interesantes y de las cuales casi que no nos tenemos que preocupar nosotros como usuarios es que las familias de funciones base de Dunning, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes? Las Correlation Consistent, las CC, y las def2 de Ulrich ya contienen a sus propios pseudopotenciales para elementos pesados, es decir, del cuarto y quinto periodo de la tabla periódica. Es decir, que nosotros simplemente invocando funciones base de tipo, por ejemplo, CC, PBDZ o def2 de DBP, bueno, yo ya para un elemento como el plomo, por decir algo, bueno, yo ya sé que va a contener el pseudopotencial. Y ese pseudopotencial fue obtenido justamente por los grupos que desarrollan estas funciones base. Así que no me tengo que preocupar. A partir de ahí, bueno, hay varios grupos que desarrollaron una cantidad de pseudopotenciales importantes que se pueden encontrar hoy en día, ¿sí? Podemos mencionar el trabajo, por ejemplo, de científicos alemanes, Doll, Stoll y Preuss, que desarrollaron pseudopotenciales entre 1993 y 1997 que abarcan casi toda la tabla periódica, ¿sí? La parte de valencia, las funciones base de valencia son de calidad variable. Stevens, Bash y Krauss, pseudopotenciales que se conocen justamente como SBK, también desarrollaron pseudos, ¿sí? Para elementos de casi toda la tabla periódica, desde el litio en adelante, excepto para las tierras raras, ¿sí? Para lantánidos y actínidos. Las funciones de valencia en este caso son de una calidad definida, de calidad doble Z solamente. Y Hay y Watt elaboraron, esto también son unos pseudopotenciales que tienen muchos años, que son los LAND2 de Z. LAND significa, la LA significa Los Álamos, y la NL de National Laboratories, ¿sí? Son laboratorios nacionales norteamericanos, que este es un laboratorio nacional ubicado en Los Álamos, ¿sí?
y la 2 DZ, bueno, el 2 no tengo idea qué es, pero la DZ, bueno, que es de calidad doble Z en las funciones de valencia. Y los pseudopotenciales van desde el sodio al bismuto. Bastante más recientemente extendieron la calidad de las funciones base de valencia de doble Z a triple Z y presentaron una serie de pseudopotenciales nuevos que se conocen como Landl 2TZ o directamente Landl 08, haciendo referencia al año en el cual se desarrollaron los nuevos pseudopotenciales. Bien, vamos a ver un último concepto, ya con esto vamos a terminar, que tiene que ver con algo que es muy interesante porque da una idea de cómo funcionan las funciones base, bueno, valga la redundancia, cómo permiten crear artificios, ¿sí? Estabilizaciones adicionales que en realidad no dejan de ser artificios y que es importante dar cuenta cuando tenemos situaciones especiales. ¿De qué situaciones especiales hablamos? Por ejemplo, imagínense ustedes dos fragmentos que están interactuando por medio de fuerzas débiles sin formar enlaces. Lo más simple que podemos pensar es un dímero, ¿sí? Por ejemplo, dos moléculas de agua, ¿sí? Que se acercan y se encuentran y entonces el átomo de oxígeno de una de las moléculas de agua pone en juego su par de electrones y la otra molécula de agua pone en juego uno de sus átomos de hidrógeno. Se forma un puente de hidrógeno y entonces eso es una interacción débil. Es una interacción débil comparada, por supuesto, con un enlace químico. Entonces, fíjense, podemos describir de manera bien general una interacción de este tipo en la cual un fragmento A interactúa con un fragmento B para formar lo que vamos a llamar un complejo, que lo vamos a simbolizar con las dos letras A y B separadas por 3 puntos y un asterisco acá que me va a servir para más adelante el asterisco, ¿sí? Fíjense que utilizamos también un subíndice, ¿sí? Un subíndice a la derecha. El subíndice a la derecha lo que me recuerda es con qué funciones base o qué funciones base estoy utilizando para describir cada uno de los sistemas. Por ejemplo, para describir al sistema A aislado, utilizo las funciones base solamente del sistema A, es decir, de cada uno de los átomos que componen el sistema A. Para describir al sistema B aislado, utilizo las funciones base de cada uno de los átomos del sistema B, ¿sí? Esto parece bastante lógico, ¿sí? No hay ninguna cosa rara acá. Pero fíjense lo siguiente, cuando A y B interactúan, ¿sí? Y forman ese complejo, las funciones base en realidad son ahora una superposición de las funciones base del fragmento A y del fragmento B. ¿Sí? En cierta manera, si la distancia es suficientemente corta, los átomos de A van a ver las funciones base de B y los átomos de B van a ver también a las funciones base del fragmento A. Por eso es que acá como subíndice pongo AB simplemente para considerar que estamos tratando o que estamos considerando las funciones base tanto de A como de B al mismo tiempo. Si tuviésemos que calcular la energía de complejación, bueno, esto se calcula como casi siempre en química como la energía del complejo final menos las energías de referencia. Las energías de referencia en este caso son las energías del fragmento A calculado con su función base y la energía del fragmento B calculado con su función base. Bien, pero vamos a ver ahora que la energía de complejación, cuando está calculada de esta manera, en realidad está sobreestimada, ¿sí? Sobreestimada. Es decir, estamos obteniendo un valor de energía de complejación que en realidad es mayor del que en realidad deberíamos estar calculando, ¿sí? Y vamos a tratar de describir el proceso con un experimento mental, ¿sí? Un experimento que se divide en dos etapas. Imagínense que nosotros ya sabemos que A y B interactúan para formar el complejo, ¿sí? La interacción es relativamente débil. Eso significa que... perdón, acá ahí está. Eso significa que si la interacción es débil, A y B en el complejo no deberían cambiar sus geometrías demasiado, ¿sí? Pero algo las deben cambiar. Es decir, deben sufrir alguna pequeña alteración
como consecuencia de la interacción con cada uno de con el otro fragmento, ¿sí? Es decir, que la geometría de A en el complejo no es exactamente igual a la geometría de A aislada. La geometría, perdón, estoy pasando. Y la geometría de B en el complejo no es exactamente igual a la geometría de B aislado, ¿sí? Vamos a suponer entonces que en una primera etapa A y B se reconocen, ¿sí? Saben que van a interactuar, y entonces en un primer paso A y B ya acomodan sus geometrías de manera tal que A y B pasen a tener las geometrías que ya van a tener en el complejo, ¿sí? Como esas geometrías no son los mínimos, necesariamente estas energías tienen que ser mayores a las energías de los estados aislados, ¿sí? Necesariamente, ¿por qué? Porque, bueno, A en su geometría que me da la mínima energía está acá. Esta geometría, que es una geometría levemente distorsionada, no está en su mínimo. Por lo tanto, tiene que tener una mayor energía, ¿sí? Ahora bien, tenemos entonces una desestabilización en energía. Tenemos el fragmento A en la geometría que va a tener en el complejo, calculado con su propia base, ¿sí? Y pasa lo mismo para B. Acá B asterisco sub B significa que el fragmento B adopta la geometría que va a tener en el complejo y hacemos el cálculo con la función base de B aislado, ¿sí? Solamente de B. Esto significa entonces que ahora la energía de referencia tiene que cambiar, porque tenemos que tener en cuenta a estas nuevas cantidades, ¿sí? A A y a B distorsionados hasta obtener las geometrías que van a tener en el complejo. Por lo tanto, las nuevas energías de referencia tienen que ser la energía del fragmento distorsionado menos la energía del sistema que teníamos originalmente. Si ustedes se fijan, como esta cantidad es menor, tiene que tener menor energía, estas cantidades tienen que ser positivas, ¿sí? Tienen que ser positivas, es decir, una energía de referencia positiva. Bien, el problema es que acá no termina todo, porque el punto es que el último paso de este experimento mental es que a medida que se acercan, el fragmento A distorsionado, ¿sí? Es decir, A estrella, comienza a ver las funciones base de B, ¿sí? Es decir, que los electrones que corresponden al fragmento A pueden tener una estabilización adicional extendiéndose hasta las funciones base que corresponden al fragmento B. Y al revés, los electrones que pertenecen al fragmento B pueden tener una estabilización adicional extendiéndose hasta ocupar parte de las funciones base que corresponden al fragmento A, ¿sí? Eso es lo que está representado acá abajo. Es decir, la geometría del fragmento A deformada, acá no hay una deformación adicional, sigue siendo esta misma deformación, es decir, la geometría que el fragmento A va a tener en el complejo final. Solo que ahora, en lugar de calcular la energía con respecto a las funciones de A aislado solamente, vamos a hacer un truquito. Vamos a incluir además las funciones base de B aisladas, ¿sí? Pero en una situación tal en la cual eliminamos a los núcleos y a los electrones del sistema B y dejamos solamente las funciones base de B, ¿sí? Localizadas en el espacio en el mismo lugar donde estaban los átomos de B. Entonces, como comentaba anteriormente, los electrones del fragmento A van a tener un conjunto de funciones base adicional para usar y por lo tanto para estabilizarse. Por eso es que tenemos esta caída de energía, ¿sí? Y pasa lo mismo del lado de B. Ahora, B, vamos a calcular a B estrella acá abajo utilizando las funciones base de B aislado y las funciones base de a B eliminando, ¿sí? Eliminando tanto a los núcleos como a los electrones del fragmento A, de manera tal que nos queden solamente las funciones de base centradas en los lugares donde estaban esos átomos, ¿sí? Los átomos del fragmento A, solo que ahora no están ni los núcleos ni los electrones, solamente las funciones base. Entonces los electrones de B
van a poder aprovechar las funciones base de A y sufrir una estabilización energética adicional. Una vez que tenemos tanto a los fragmentos A y B ya deformados y con sus energías calculadas, con todas las funciones base, ahí consideramos que se puede formar el complejo. Y entonces las energías de referencia vuelven a cambiar para dar cuenta de este segundo paso, ¿sí?, en nuestro experimento mental. Entonces la energía de referencia, por ejemplo para el fragmento A, va a ser la energía del fragmento A deformado calculada con la suma de las dos funciones base, las funciones bases de A más las funciones base de B, centradas en las posiciones de los átomos de B, pero sin los núcleos y sin los electrones, menos la energía del fragmento A deformado, pero con solamente las funciones base de A, y más la energía de referencia de A aislado, es decir, el fragmento A en su geometría de mínima energía, calculada con la función base de solamente de sí propia de A. Lo mismo para el fragmento B. Ahora las energías de referencia vuelven a ser negativas gracias a la estabilización que sufren estos términos que aparecen acá abajo, ¿sí? A estrella y B estrella calculadas en la función base completa. La energía de complejación va a seguir siendo la energía del complejo menos las energías de referencia. Lo que pasa es que lo que cambiaron ahora son las energías de referencia. Entonces, si las desarrollamos en función de lo que escribimos en la diapositiva anterior, vemos que lo que está en negro, acá a la derecha de la igualdad, sigue siendo lo mismo que teníamos en la energía de complejación original. Y lo que está en rojo es lo adicional, ¿sí? Lo que tenemos a partir de este efecto que tenemos por la estabilización adicional de cada uno de los fragmentos debido a la función base del otro fragmento considerado, ¿sí? Podemos describir, o definir, mejor dicho, la energía que corresponde al error por superposición de conjuntos base, que es lo que quiere decir BSSE, Basis Set Superposition Error, de manera tal que esto es lo que está escrito acá en rojo, ¿sí? Pero digamos como si esto en rojo multiplicado por -1, ¿sí? Entonces, la energía de complejación se puede escribir como lo que teníamos escrito originalmente menos la energía que corresponde al error por superposición de bases, ¿sí? Por cómo está escrita la EBSSE tiene que ser una cantidad negativa, ¿sí? Entonces, como esto lo que hace es disminuir el valor de la energía, disminuye el valor de la energía de complejación, es negativo y con el menos adelante me da más, hace que la energía de complejación, que es negativa, sea menos negativa. Entonces esto es lo que nos está mostrando que si no consideramos el error por superposición de bases, la energía de complejación está sobreestimada, ¿sí? Les recuerdo que este error se calcula solamente cuando tenemos interacción entre fragmentos por interacciones débiles, ¿sí?, sin formación de enlaces. La energía BSSE depende de las funciones base que utilizamos. En teoría, si nosotros utilizáramos un conjunto completo, entonces las funciones base, tanto para A como para B, serían igual que A más B, ¿sí?, porque son completas, las dos son funciones base infinitas, ¿sí? Es decir, que tenemos un conjunto base infinito que me da lo mismo, es decir, con ese conjunto base infinito yo represento a A aislado, a B aislado y al complejo AB. Todo está representado con las mismas bases, pero claro, necesito que el conjunto sea completo, ¿sí? Si yo lograra tener ese conjunto completo, entonces el error por superposición de bases debería ser 0. Como esto nunca va a pasar, entonces el error por superposición de bases nunca va a ser 0. Sin embargo, cuanto mayor sea la calidad de las funciones base, menor tiene que ser este error, y esto es algo que ustedes van a demostrar en uno de los ejercicios del seminario. Este método, para dar cuenta del error por superposición de bases, se conoce como el método del contrapeso, ¿sí?, o counterpoise, de Boyce y Bernardi, un método, fíjense ustedes que estamos hablando de prácticamente más de 50 años atrás, ¿sí? Sin embargo, bueno, se sigue utilizando. No es el único, pero se sigue utilizando. Y para terminar la teórica, un sitio que es muy interesante, que es el Basis Set Exchange
Es un lugar en donde ustedes van a encontrar conjuntos base para todos los elementos de la tabla periódica, ¿sí? Es muy interesante, se presenta, fíjense ustedes, se presenta como una tabla periódica. Acá a la izquierda tenemos una tabla con todas las funciones base, o prácticamente todas las funciones base que se conoce hoy en día. Fíjense que ustedes están acá las de POPL. Fíjense que si seguimos un poquito más abajo, están las de Ulrich, AUG-CC, son un montón, muchísimas. Fíjense, acá están las CC, las Correlation Consistent. Fíjense que si seguimos un poco más abajo, están las DEF2. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, uno puede marcar un átomo en la tabla periódica y entonces automáticamente esta tabla que aparece acá a la izquierda se reacomoda para mostrarme las funciones base que existen para este átomo en particular, ¿sí? Para el átomo de carbono. Y acá podría, por ejemplo, elegir entre funciones que son all electron, es decir, que describen a todos los electrones, o bien que describen pseudopotenciales, ¿sí? Por ejemplo, si marco los pseudopotenciales, fíjense cómo la lista disminuye bastante, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, DEF2, tenemos LAND 2DZ, SBK, los de Steven, Bausch y Krauss, Stuttgart, estos de Stuttgart son los de Dolg, Stoll y Preus, ¿sí? Bueno, es muy interesante. Y uno después lo que hace es, por ejemplo, elijamos un pseudopotencial para el carbono, ¿sí? Y entonces yo le pido acá en qué formato lo quiero, bueno, en el programa que vaya a utilizar, ¿sí? Por ejemplo, aparece el ORCA, elegimos el ORCA y le pido la función base. Y entonces me aparece acá, ¿sí? La función base aparece acá y la puedo descargar para obtenerla, para usarla en el programa con el cual quiero hacer algún tipo de cálculo, ¿sí? Bien, bueno, muchas gracias, terminamos entonces la clase.